Bienvenidos una vez más a un encuentro o dos. Un encuentro de oxígeno, un encuentro donde encontramos a esa fuente de energía y a aquel que, digamos, nos da la vida, nos anima a seguir adelante y nos brinda muchísimas promesas. Hoy quiero compartir con vosotros una pequeña reflexión sobre Romanos 11. Romanos capítulo 11 es la continuación del discurso de Pablo a su iglesia querida de Roma, donde, bueno, si habéis visto el vídeo sobre Romanos 10, os dais cuenta de que había un problema grave, un problema serio en la iglesia de Roma. En la iglesia de Roma encontramos a aquellos que son cristianos, pero que vienen de origen pagano, es decir, que se convierten al cristianismo, pero que son de origen gentil, gente que no es judía. Y tenemos también en la misma iglesia de Roma a judíos que se han convertido al cristianismo. Entonces tenemos dos bloques, ¿vale? Los judeocristianos, es decir, los cristianos que son de raza judía, que ya eran judíos antes, por lo tanto estaban circuncidados, conocían todo el ritual, conocían todo lo que era el sistema de sacrificios, ofrendas, etcétera, etcétera, pero que han aceptado a Jesús como el Mesías, gente que ya venía de ese trasfondo. Y por el otro lado tenemos otro bloque de gente que eran de origen pagano, gente que no conoce bien la tradición judía, que no estaban circuncidados, que no conocían todo el sistema sacrificial, etcétera, pero que han aceptado el Evangelio de Cristo igualmente y han sido bautizados. Entonces tenemos dos tipos de personas en la iglesia. No sé, eso no pasa hoy en día, ¿verdad? En las iglesias hoy en día, que va, hoy no tenemos dos bloques, no, tenemos 5, 6 o 7 que se contradicen entre ellos. Pero lo que me llama la atención es la disputa, aunque esto ya lo dije sobre el vídeo sobre el capítulo 10, de quién es mejor. Yo soy mejor cristiano que tú. Eso lo vemos hoy en día muchísimo, porque yo soy pentecostal, soy mejor que tú, porque yo soy evangélico, soy mejor que tú, porque yo soy adventista, soy mejor que tú, porque yo soy católico, por lo tanto la tradición me sostiene, soy mejor que tú. Paréntesis. Repito, yo soy pastor adventista, convencido, y no quiero decir por eso que soy mejor que nadie, pero estoy poniendo un ejemplo para que veamos nuestra actitud frente a los demás. Entonces, básicamente el discurso era los de origen gentil, nosotros no hemos hecho nada a Jesús, vosotros los judíos lo habéis matado, por eso habéis sido desechados después de la muerte de Esteban. Y el Evangelio ha sido dado a los gentiles. Por lo tanto, nosotros somos mejores creyentes, mejores cristianos que vosotros, que habéis sido rechazados como pueblo. Los judíos reaccionan ante esa afrenta y dicen, perdona, vosotros estabais perdidos. Nosotros somos mejores creyentes que vosotros porque practicamos esto, lo otro, la circuncisión. De ahí que en otras epístolas y en otros lugares del Nuevo Testamento, Pedro, Pablo se discutan tanto, el famoso capítulo de Hechos 15, ¿no? Donde está el primer concilio de la iglesia de si hay que circuncidar o no a los nuevos. Y todo eso viene por ahí. ¿Quién es mejor cristiano que? Y en resumen, los otros van diciendo, nosotros tenemos pedigrí, tenemos tradición, tenemos raza, tenemos familia que nos precede, así que somos de raza, somos mejores que vosotros que habéis sido adoptados a última hora. Y ahí está la disputa. Hoy en día, ¿qué diríamos? Tú eres vegetariano, yo no, o yo soy vegetariano y tú no, o tú bebes café y yo no, yo bebo café y tú no, tú llevas falda, tú llevas pantalón, tú llevas esto, llevas lo otro. ¿Os dais cuenta de que no hay nada nuevo debajo del cielo? De que todas esas disputas antiguas hoy, lo único que hemos hecho ha sido cambiar el objeto de la discusión, pero que la discusión es básicamente la misma. Yo soy mejor creyente que tú. Básicamente eso es lo que estamos diciendo cuando discutimos entre nosotros, los creyentes. Y por supuesto no digo nada cuando señalamos con el dedo a los que están, como decimos, fuera de la iglesia. Bueno, pues en esa discusión Pablo tiene que intervenir. Os invito a ver el vídeo sobre Romanos 10, que estará ya publicado. Y en el capítulo 11 él insiste en la idea y ahora se dirige a los de origen pagano, a los de origen gentil, y les dice, pero vamos a ver, primero, ¿no os dais cuenta de que efectivamente los judíos como país, como nación, metieron la pata, rechazaron al Mesías, lo sacrificaron, lo mataron, pero que gracias a eso vosotros sois salvos? Todo el mundo es salvo. Gracias al error de la humanidad puede ser salva. No quiere decir que se justifica el error, para nada, sino que respetéis que a pesar de ese error vosotros salís beneficiados de ese error. O sea, no critiquéis un error del que habéis sido beneficiados. Ahí está el punto. ¿Cuántas veces criticamos gente y lo hacemos de una forma tan irresponsable, irrespetuosa sobre todo?
irreflexiva que no nos damos cuenta de que a veces estamos metiendo el dedo en la llaga donde no se debe. Y en resumen les está diciendo, sí, es cierto que esas ramas de olivo, que es el ejemplo que usa Pablo en Romanos 11, han sido arrancadas, pero no olvidéis que el olivo es el auténtico, el original, el puro, el bueno, el que Dios había escogido. Ese país Dios lo había escogido. Y tú no vas a criticar a Dios porque se equivocó. Dios no se equivoca. Que luego haya habido gente en una generación X concreta que haya sacrificado al Mesías, que lo haya matado, eso quiere decir que esas ramas han sido arrancadas y tú, que eres un olivo borde, salvaje, no puro, has sido injertado. Así que tienes mucho que agradecer y date cuenta de que ellos que han sido arrancados, gracias a ese error tú has sido injertado, tú has sido aceptado, tú has sido adoptado. Así que tienes mucho que agradecer y mucho que callar y mucho que no criticar, ¿de acuerdo? Me gusta mucho cómo Pablo hace esto. Y luego dice aún más, y no te das cuenta, y me encanta esto, creo que es el versículo 29, que cuando Dios da dones y llama, sus dones y su llamamiento son irrevocables. Leed ese texto. Me encanta porque cuando lo he leído me ha sacudido. Lo habré leído veces, pero es que hoy me ha sacudido literalmente el intelecto y el cuerpo y la mente y el corazón. Dios no se equivoca. Dios cuando llama, lo hace y lo hace para siempre. Otra cosa es que la persona luego rechace ese llamado. Pero el llamado de Dios es irrevocable. Y esto tiene muchísimas implicaciones, sobre todo para ti, en lo personal. Cuando Dios te da un don, te ofrece algo y te llama a algo, eso nadie lo puede echar atrás. Es irrevocable, dice el texto bíblico. Es absolutamente irrevocable. No se puede echar marcha atrás. El único que puede echar marcha atrás eres tú mismo, rechazando ese don, ese regalo que Dios te ha dado, o haciendo oídos sordos a ese llamado que Dios te hace para servirle sea donde sea. Por lo tanto, si hoy estás en una situación difícil, complicada, porque has seguido un llamado de Dios, y eso ha dado lugar a una situación que no sabes por dónde va a salir, para ti es ese texto hoy. Los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Dios nunca deja abandonado a aquel al que Él llama. Así que si ahora estás atravesando un momento difícil en tu vida, no te preocupes. Porque Dios, cuando llama, lo hace para siempre y es irrevocable. Él se preocupa. Él atiende a eso. Y a pesar de que haya una situación difícil, sea por mi culpa o por las circunstancias, Él sigue detrás de ese llamado. No lo echa para atrás nunca. Y Pablo sigue diciendo en la epístola a los Romanos 11 que, efectivamente, muchos han sido echados. Y le dice a los gentiles, la misma misericordia que Dios utiliza para a ti, que no eres nadie, que eres un gentil, ser llamado para ser parte del pueblo de Dios, esa misma misericordia Dios la está constantemente ofreciendo a aquellos judíos que han rechazado a Jesús. Me encanta, porque está diciendo, ¿tú te crees mejor porque estás ocupando el lugar de alguien que ha rechazado a Dios? ¿No te das cuenta de que el mismo perdón que Dios te ha ofrecido, Él se lo está ofreciendo a aquellos? Y dice, aún más, a aquellos que no solamente le sigue ofreciendo lo mismo que tú, que a ti, sino que ya antes había llamado. Así que nosotros tenemos mucho que reflexionar y muy a menudo mucho que callar. Y al final, Pablo llega a decir, si por su rechazo todo el mundo se ha visto beneficiado, ¿cómo no se verá el mundo beneficiado si ellos regresan al punto de partida a aceptar a Jesús? Y al final acaba diciendo que Israel será redimido y Israel será salvo. Aquí hay una corriente teológica, sobre todo en Estados Unidos, que dicen que Israel tiene que ser restituido como país, porque eso determina el regreso de Jesús. Y no es cierto, lo que está diciendo eso es que muchos dentro de Israel, que dejarán de persistir en ese error, y ojo, porque digo, dejarán de persistir en ese error porque la mayoría saben, han oído, conocen bien las profecías mesiánicas. Pero es muy duro ante su propia comunidad decir, oye, que Jesús probablemente fue el Mesías, ¿eh? Y dice, al final muchos dejarán de persistir en ese error y serán restaurados. Es una restauración espiritual, no es una restauración que tenga que ser necesariamente física o política, ¿de acuerdo? Pero eso es otro tema del que no quiero tocar. Y acaba diciendo un texto con el que quiero que acabes este ratito de encuentro entre tú y yo, entre nosotros, que me ha hecho reflexionar y creo que todavía no he llegado a comprender
ni la mitad de lo que realmente implica. Porque, dice Pablo en el último texto, en el versículo 36 o 39, no me acuerdo, porque todas las cosas son de Él, para Él y por Él. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para cuestionar todas las cosas, sean reinos, principados, potestades, países, personas, situaciones, que son de Dios primero por propiedad, porque Él es el creador, son para Él y son por Él? Todo tiene un sentido. Y estas son las dos ideas principales con las que yo me quedo en esta diatriba, en esta pequeña reprimenda que Pablo le está echando, en este caso, a los gentiles, ¿vale? A los que son cristianos de origen gentil, no judío, en Romanos 11, diciendo, deja de criticar a la nación judía, deja de criticar a aquellos, aunque crean que son mejores cristianos que tú. Y es cierto, nosotros muchas veces, pequeño paréntesis todavía más, nos criticamos entre nosotros porque hay gente que se cree mejor que yo. Y al final yo pienso que soy mejor que él porque yo no creo que... ¿Os dais cuenta de que caemos en el mismo error? Y eso es lo que Pablo está diciendo. Deja de criticar. Es Dios el que llamó. Dios nunca revoca su llamado, nunca se equivoca. Y ejerce la misma paciencia y el mismo perdón y la misma gracia contigo que con ellos. Más aún con ellos que ya los había llamado antes. Y en segundo lugar, Dios no se equivoca. Dios tiene paciencia y sigue esperando, igual que te espero a ti, sigue esperando a que aquel que ahora te critica diciendo que es mejor creyente que tú, también se dé cuenta de su error. Pero eso no te toca a ti, eso le toca al Señor. Y no te olvides que todo es del Señor, por el Señor y para el Señor. No es tuyo, no te toca a ti decidir. ¿Qué peso me quita de encima saber que es el Señor el que gestiona directamente las cosas con la conciencia de cada ser humano? Yo no soy Dios. No me toca a mí señalar con el dedo y hacer daño a aquellos porque pertenezcan a una religión o denominación XY, porque al fin de cuentas cuando empiezo a hacer eso, lo que estoy diciendo sin querer es que yo soy mejor creyente que tú. Sea porque tú eres judío, sea porque tú eres gentil, sea porque tú eres... etcétera, etcétera. Adáptalo a lo que se suele oír hoy en día, sobre todo en Internet. Dios es el que lo gestiona todo. Yo te invito a que te encuentres con ese Dios que es el que llama y cuando llama lo hace para siempre. Tiene paciencia y nunca abandona. A ese Dios que equipa, que da dones y cuando da dones los da para siempre. Solo depende de ti en aceptarlo o no. Ten un encuentro con ese Dios maravilloso que tiene un amor infinito por ti y muchísima paciencia.